Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. La noche del 2 de febrero de 1999, un teniente coronel con boina roja juraba sobre la Constitución. Juro delante de mi pueblo, sobre esta moribunda Constitución, haré cumplir. Era Hugo Chávez, y con esas palabras abría la puerta a una era que cambiaría para siempre la historia de Venezuela. El pueblo lo recibió como un salvador. El militar que prometía barrer la corrupción, acabar con la pobreza y devolver la voz al pueblo. Pero lo que comenzó como esperanza, terminó como exilio, represión y hambre. Y nos preguntamos, ¿cómo un proyecto que se presentaba como democrático terminó convertido en un régimen autoritario? Esta es la historia de cómo la revolución bolivariana se devoró a sí misma y a toda una nación. La madrugada del 4 de febrero de 1992, tanques y soldados tomaron Caracas. Al frente estaba un joven oficial paracaidista, de nombre Hugo Chávez Frías. El golpe militar fracasó, pero algo quedó grabado en la memoria colectiva. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Dos palabras que lo convirtieron en un mito. No fue un golpista cualquiera. Se presentó como un redentor. Años después, con la crisis económica, la corrupción política y la desilusión con los partidos tradicionales, ese mito se convirtió en un movimiento. En 1998, Chávez gana la presidencia con un discurso simple pero poderoso. El pueblo contra la élite, la patria contra el imperio y la revolución contra el sistema. El por ahora de 1992 se convirtió en el para siempre de 1999. La revolución bolivariana había nacido con una promesa: salvar a Venezuela de sus demonios. Pero lo que nadie sabía es que estaba creando otros peores. Al llegar al poder, Hugo Chávez no se conformó solo con gobernar. Quiso refundar la República. Convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que, con apoyo popular, redactó la Constitución del 1999. En ella se incluyeron derechos sociales avanzados, educación, salud, vivienda, participación popular. Pero también se extendieron los poderes del presidente, mandatos más largos, posibilidad de reelección y control sobre las instituciones. El chavismo presentó la Constitución como la más democrática del mundo, pero en la práctica fue la herramienta perfecta para concentrar el poder en el Ejecutivo. Desde entonces, Chávez ya no era solo el presidente de Venezuela, era el comandante eterno de un nuevo orden político. La Constitución de 1999 fue vendida como un pacto social. Y en eso debemos comprometernos todos los venezolanos, en el fortalecimiento del nuevo proyecto político. Es el sistema de todos, la democracia, la Constitución. Pero, en realidad, fue la piedra angular de un sistema diseñado para que el poder nunca saliera de las manos del chavismo. Después de aprobada la Constitución de 1999, Chávez movió su siguiente ficha: controlar todas las instituciones del Estado.
El Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y hasta la Fiscalía comenzaron a llenarse de leales al chavismo. La separación de poderes, base de toda democracia, quedó reducida a un formalismo. En paralelo, Chávez utilizó su carisma en televisión y radio para dividir el país en dos bandos. Esa es la derecha que tenemos, esa es la oposición que tenemos. Y esas personas con tanto odio pretenden volver a gobernar a Venezuela. Se lo tenemos que hacer imposible. Es imposible que esa gente vuelva a gobernar esta Venezuela nueva. El pueblo bolivariano, que lo veía como el Salvador, y la oligarquía, señalada como culpable de todos los males. Esta narrativa binaria no solo consolidó su poder político, también sembró un clima de polarización extrema, donde cualquier crítico pasaba a ser tratado como enemigo de la patria. El chavismo no solo construyó un nuevo Estado, sino que también construyó un enemigo interno. Y en esa guerra simbólica, la oposición quedó arrinconada como traidora, aunque solo ejerciera su derecho a disentir. Con el precio del petróleo disparado en los años 2000, Chávez tuvo en sus manos la mayor bonanza de la historia venezolana. PDVSA, la empresa estatal petrolera, dejó de ser un motor técnico y pasó a ser la caja chica de la revolución bolivariana. Los ingresos de PDVSA se utilizaban para financiar programas sociales que daban resultados inmediatos en salud, educación y alimentación. Comprar lealtades políticas dentro y fuera del país, enviando petróleo barato a aliados estratégicos como Cuba y otros gobiernos del ALBA, y sofocar críticas internas, repartiendo subsidios y beneficios que mantenían al pueblo agradecido y dependiente. Pero esa dependencia tuvo un costo. La economía se volvió monoproductora y frágil, mientras los sectores privados eran perseguidos o absorbidos por el Estado. El chavismo transformó el petróleo en herramienta de poder. Los niños que están naciendo ya no les extraña esto, ellos lo han como incorporado a su concepción. Ellos pudieran creer que esto es posible en cualquier gobierno. Es como decía el Che Guevara, cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano es porque hay una revolución. No fue desarrollo sostenible, fue un arma política para construir lealtades y asegurar que, mientras el oro negro fluyera, el poder también lo haría. En abril del 2002, Venezuela vivió uno de los episodios más tensos de la historia contemporánea. Una masiva protesta contra el gobierno terminó en un choque sangriento y en medio del caos, un sector militar secuestró a Hugo Chávez. Durante 48 horas, el poder cambió de manos. Empresarios, militares y opositores celebraban la salida del presidente. Pero el nuevo gobierno interino cayó rápidamente por falta de apoyo popular y militar. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato. Porque si esto es democracia, debe dársele respeto a las leyes. Esto es una dictadura, queremos a Chávez. Chávez es el presidente de Venezuela y el pueblo lo ama. Chávez regresó al poder fortalecido, rodeado de un aura de invencible. A partir de ese momento, el chavismo cambió de tono. La narrativa oficial ya no era de reconciliación, sino de división y enemigo interno. El gobierno consolidó su alianza con los militares, premiando la lealtad con cargos y privilegios. Los medios de comunicación independiente fueron señalados como golpistas y sometidos a presiones crecientes.
El golpe del 2002 no acabó con Chávez. Lo convirtió en un líder más radical y más desconfiado, convencido de que debía blindar su poder a cualquier costo. El golpe de 2002 no tumbó a Chávez, lo convirtió en un caudillo endurecido, decidido a que nunca más nadie pudiera sacarlo del poder, ni en las urnas ni en las calles. Después del 2002, Chávez entendió que el verdadero campo de batalla no estaba solo en las calles, ni en los cuarteles, estaba en las instituciones. Paso a paso, el chavismo comenzó a cooptar todos los poderes del Estado. El Tribunal Supremo de Justicia se llenó de jueces leales al proyecto bolivariano. El Consejo Nacional Electoral se convirtió en árbitro cuestionado, siempre inclinado hacia el oficialismo. La Asamblea Nacional, cuando fue opositora, fue neutralizada mediante decretos y sentencias. A la par, se implementaron mecanismos como la lista Tascón. El que firme contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia, porque va a tener que poner su nombre, su apellido. Un registro de ciudadanos que firmaron contra Chávez y luego fueron discriminados laboralmente. La democracia participativa, que prometía inclusión, en la práctica se transformó en una maquinaria de control social. El chavismo se blindaba con votos, pero también con represión institucionalizada. La separación de poderes desapareció y en su lugar surgió un sistema donde la lealtad política valía más que la Constitución. La revolución bolivariana prometió más democracia, pero terminó vaciándola desde adentro. El poder ya no se elegía, se designaba a dedo desde Miraflores. El 5 de marzo del 2013, la muerte de Hugo Chávez abrió un vacío de poder. El comandante eterno había construido un proyecto personalista y al desaparecer, su legado quedó en manos de Nicolás Maduro, un líder sin carisma, sin control militar y sin legitimidad popular comparable. Para sostenerse, Nicolás Maduro recurrió a 3 pilares: la represión. Protestas masivas como las del 2014 o 2017 fueron sofocadas con balas y cárcel. La militarización del poder. Generales convertidos en ministros, empresarios y custodios de las riquezas del Estado. El cartel de los soles y la corrupción. La economía colapsada se sostuvo con negocios ilícitos, oro, petróleo y narcotráfico. El resultado fue devastador. Hiperinflación récord, escasez, colapso de los servicios públicos y un éxodo de más de 7 millones de venezolanos, el mayor en la historia moderna de América Latina. La continuidad de la revolución se transformó en un régimen autoritario de supervivencia, donde el discurso bolivariano solo sirve para justificar la represión y la permanencia en el poder. Con Maduro, el socialismo del siglo XXI mostró su verdadera cara. Un sistema que ya no promete salvar al pueblo, sino que sobrevive devorándolo. La revolución bolivariana comenzó con discurso de justicia social y soberanía, pero 2 décadas después dejó un país arruinado, dividido y bajo sospecha internacional. El balance es brutal. Venezuela pasó de ser la nación más rica de Sudamérica a una de las más pobres. La industria petrolera, orgullo del país, quedó destruida. Las instituciones democráticas fueron sustituidas por un sistema de control político
militar y judicial. Y el pueblo, en nombre del cual se gobernaba, terminó convertido en diáspora, mendigando en las fronteras del continente. El chavismo prometió libertad, pero generó represión, censura y presos políticos. Prometió igualdad, pero creó una nueva élite multimillonaria, los boliburgueses, que viven del saqueo. Prometió soberanía, pero entregó el país a la injerencia extranjera, primero de Cuba, luego de potencias como Rusia, Irán y China. Hoy, la revolución bolivariana no es un ideal, sino un régimen autoritario, enquistado en el poder, sostenido por miedo, propaganda y negocios ilegales. El legado de Chávez y Maduro no es la patria grande, ni el socialismo del siglo XXI, sino un país desangrado, una generación perdida y una lección amarga para la historia. Toda revolución que se convierte en régimen termina siendo lo que prometió destruir. La revolución bolivariana nació como una promesa de justicia para los olvidados, pero terminó convertida en una maquinaria de poder absoluto. Lo que comenzó con multitudes vitoreando a Hugo Chávez, terminó con millones de venezolanos huyendo del hambre y la represión. En nombre del pueblo se destruyó la democracia. En nombre de la soberanía se hipotecó el país a intereses extranjeros. En nombre de la igualdad se creó una casta de privilegiados que viven en el lujo, mientras la mayoría sobrevive en la miseria. Hoy, Venezuela es un espejo oscuro de lo que ocurre cuando la revolución deja de ser esperanza y se transforma en tiranía. La revolución bolivariana no liberó a Venezuela, la encadenó, y su verdadera herencia no está en los discursos de Chávez, sino en el silencio forzado de un pueblo que aún espera recuperar su libertad.